¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de un juego para Sega Saturn, además de jugar una partida de la primera fase, que es Cotton 2. Es la secuela de Cotton. Este es un juego que fue programado y publicado por Success Corporation para recreativa en 1927 y este mismo año, más tarde por supuesto, salió esta versión para Sega Saturn, que es una versión prácticamente idéntica a la recreativa, pero con algunas novedades. Bueno, esto es un shooting up, o más bien un shooting up horizontal. Hay que decir que después de lo que fue el panorama Cotton de Mega Drive, que se cambia el estilo de shooting up horizontal a uno estilo más semejante a Space Harrier, este vuelve al estilo original, aunque esta es la verdadera secuela del Cotton 2, de la saga de Cotton. El panorama Cotton sería una especie de spin-off, un maravilloso spin-off, pero fantástico, porque el juego de Mega Drive es de los mejores de la saga, en mi opinión. Pero bueno, este es un Quick Up horizontal que controlamos a las brujitas, estas típicas que van en la escoba, eliminando los diversos enemigos que nos vayan apareciendo, cogiendo diferentes ítems y power-ups para nuestra brujita, eliminando los jefes finales y todo lo típico de este género de juegos con scroll automático, disparando todo el rato. Este juego incorpora algunas cosas que no estaban presentes en el juego original, como una cosa que sí que la primera de ellas es una cosa que ya está en el panorama Cotton, que es que el Cotton original, el primer juego, es un shooting up, más bien, en el que perdemos una vida con un solo impacto. En este tenemos una barra de vida, ya contamos con una barra de vida que se va reduciendo con los impactos. Después, otras novedades que incorpora, una muy interesante, es que se añade una bruja más que lleva un sombrero antropomórfico, lo que permite además que podamos jugar dos amigos de forma simultánea, así, lo que es mucho de agradecer. Después, además, se añaden combos de disparos. Cuando dejamos pulsado el botón de disparo, pues hacen lo que otros muchos shooting ups hacen, que es que se dispara continuamente. Pero si hacemos repetidamente varias veces al botón de disparo, lo que va cambiando el disparo para hacer combos, así. Cosa que está muy interesante. También podemos realizar un disparo especial pulsando el botón de disparo y una determinada dirección en la cruceta, y hacemos un disparo más potente, y todo esto, lo típico de un shooting up, los ataques especiales de siempre. Voy a ver si me queda algo por determinar. Sí, bueno, este se me olvida. Este es uno de los detalles más importantes, y es que podemos coger objetos, que son cosas que hay en el escenario, enemigos o incluso disparos de enemigos, los podemos agarrar para devolverlos, lanzarlos de vuelta. Es un detalle muy interesante, lo que hace que sea un shooting up bastante atípico. Mezcla cosas como de shooting up con cosas de plataformas, es algo bastante original. Esta versión de Sega Saturn además incluye algunos cambios, como efectos gráficos exclusivos, como nieve, lluvia y cosas así. Modifica un modo especial que se llama modo Saturn. Modifica el comportamiento de los distintos enemigos. Hace alguna cosa más. Y nos permite cambiar el control también. Podemos por ejemplo, asignar a un botón específico esta forma de realizar los ataques especiales. Lo que es lo técnico, a nivel gráfico, es una auténtica pasada. Es un juego en 2D
increíblemente vistoso, algo que no se podría conseguir ni de broma en una, Super Nintendo, una Mega Drive, con unos sprites para los protagonistas muy expresivos, una variedad de enemigos bastante buena, unos jefes finales enormes, muy expresivos, muy imaginativos, con grandes diseños que están muy bien, pero lo mejor son los escenarios, que son tremendamente coloridos, detallados, una ambientación genial, muchos detalles humorísticos también tiene, y se ve hermoso, es algo hermoso, plagado todo de efectos de luz y explosiones, que está todo muy bien y es precioso de ver, muy bonito. La verdad es que artísticamente es una maravilla y muy bonito. Después la música está muy bien compuesta, se ajusta al tono general del juego, que es así muy graciosete y todo esto. Y los efectos de sonido son también muy brillantes y destacan las distintas conversaciones de los personajes, que tienen voces claras y muy buenas. Después, en la jugabilidad, es un juego que tiene una parte de shooting up tradicional, pero también esto que os comenté, que lo hace bastante típico, que lo acerca más a plataformas de acción. Es como una combinación perfecta. No deja de ser un shooting up, pero con estos elementos nuevos le da un nuevo aire. Y además es un juego divertidísimo y muy adictivo, como todo shooting up bien hecho, y sobre todo de estas características tan graciosas. Después el juego tiene una buena extensión, un control muy acertado, una muy buena respuesta al pad y un nivel de dificultad elevado. No es tan alto como otros juegos del mismo género, pero es un juego difícil. Y bueno, para mí este juego es una obra maestra dentro de los beat'em ups y es un juego que me maravilló. Y bueno, voy a dejar aquí el vídeo, dadle a me gusta si ha sido así, comentad lo que opináis de este Cotton 2 para Sega Saturn, si lo conocéis, qué opináis de él y todo esto. Visitad mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog, Palabra de Isaac Lee. Ya sabéis, es LEZ, que es el blog donde publico mis historias de terror, fantasía y ciencia ficción, pero sobre todo de terror porque es lo que mejor se me da. Del mismo modo, también me gustaría muchísimo que os suscribierais a mi canal y que activaréis la campanilla para que os avisen cuando suba nuevo contenido. Y bueno, gente, dejo aquí ya el vídeo. ¡Hasta luego!